Bienvenidos a una nueva sesión de este curso de bioestadística y hoy vamos a ver un tema para iniciar a poder hacer algunos otros análisis de los que ya habíamos hecho anteriormente, como era las medidas de tendencia central, dispersión y posición. Pues hoy veremos la parte de estadística inferencial e intervalos de confianza. Vamos a recordar que teníamos dos tipos de estadísticas, si ustedes se recuerdan, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Cuando hablamos de estadística descriptiva, era esa estadística donde recolectábamos todos los datos, una gran cantidad de datos, y los llevábamos a representar en cantidades menores en gráficas o en tablas. Es lo que conversábamos. Ahora vamos a ver qué es la parte de la estadística inferencial. Y cuando hablamos de estadística inferencial, entonces decimos que es una rama de la estadística como la descriptiva, pero en esta nos va a permitir tener algún tipo de conclusión sobre una población, pero cuando yo analizo una muestra. Y esto es muy importante cuando hacemos estadística inferencial. Aquí lo más importante es que no trabajamos con toda esa población. ¿Por qué? Porque ya sabemos que algunas veces no podemos llegar a toda la población. Si yo quiero hacer la prevalencia de diabetes en Guatemala, yo necesitaría llegar a toda la población para poder hacerlo, pero eso es complicado. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Es generar una muestra representativa. Y a partir de esa muestra, entonces, yo ya puedo hacer mis análisis estadísticos y luego generalizar los datos, que es lo que nosotros vamos a ver y que es lo que hacemos en estadística inferencial. Entonces, aquí se hace una pequeña analogía, ¿verdad? Es como usar un tráiler para conocer toda la película completa, ¿verdad? No la vemos toda, pero entonces tenemos una buena idea de lo que podemos esperar. Analizando esa pequeña porción de la población, que es una muestra que es estadísticamente significativa y que yo puedo generalizar, entonces yo puedo darme una idea de cómo está toda la población en general. Eso es lo que debiésemos hacer siempre. Entonces, para hacer estadística inferencial, pues tenemos distintas rutas para hacerlo y vamos a estar viendo algunas de ellas, como es la estimación de parámetros o las pruebas de hipótesis. Cuando hablo de pruebas de hipótesis, estamos hablando de que yo quiero averiguar algo. Vamos a tener en la siguiente sesión, vamos a hablar solo de pruebas de hipótesis y hoy hablaremos de la estimación de parámetros, donde hablamos de la estimación puntual y la estimación por intervalos de confianza, que es lo que vamos a revisar en esta sesión. Entonces, nosotros en estadística inferencial generalmente vamos a utilizar un tipo de pensamiento. Hay dos tipos de pensamiento que nosotros utilizamos, que es el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. Cuando hablo yo de razonamiento deductivo es cuando yo voy de lo general a lo particular. Un ejemplo de este pensamiento, y es un ejemplo muy sencillo para que puedan captar la idea, es, por ejemplo, yo puedo decir o alguien puede decir que todos los cisnes son blancos. Vamos a conversar con otra persona y nos dicen así, yo tengo un cisne que se llama Maggie, pero como yo tengo la idea de que todos los cisnes son blancos, entonces yo pienso, entonces este cisne que se llama Maggie que tú tienes es de color blanco también, ¿verdad? Eso es como, esto estamos deduciendo que como todos son blancos, entonces este cisne también será igual. Y luego tenemos el razonamiento inductivo, que es lo que nos lleva de lo particular a lo general. Y es lo que vamos a ver nosotros en estadística inferencial. Por ejemplo, un investigador de Estados Unidos, en este caso es John, vino a Guatemala y calculó el índice de masa corporal a 500 personas adultas. Él solo tomó 500 personas, las midió y determinó que todas estaban en un rango normal. Él solo tomó 500 personas, las pesó, les hizo el índice de masa corporal y todas salieron normales. Entonces, ¿cuál es el pensamiento de que todos los habitantes en Guatemala que sean adultos, pues tendrán el peso dentro del rango normal, el índice de masa corporal normal? ¿Cuál es el gran problema aquí? Que él tomó 500 personas al azar. Nosotros debemos tomar 500 personas de una muestra representativa. 500 no representan a todas las de Guatemala, pero la idea es el pensamiento, ese razonamiento que tuvo de que como encontró 500 que pesaban normal, probablemente toda la población también lo pueda tener. Y eso es lo que nosotros hacemos, es generalizar los datos, pero con bases estadísticas.
Entonces, ¿qué es lo que hacemos en estadística diferencial? Solo recordemos que nosotros tenemos una población, no puedo llegar a toda la población por alguna razón, voy a generar una muestra para poder seleccionar a los integrantes de esta muestra, pues yo tengo que generar, o hay métodos de muestreo que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Luego de esto ya hago una analización de la muestra y cuando tengo mis datos, yo qué es lo que voy a hacer, pues ya es generar una inferencia estadística. ¿Por qué? Porque entonces generalizo a toda la población. Solo vale una muestra y yo generalizo a toda la población. Cuando hablamos de métodos de muestreo, esta es una diapositiva que nos ayudó a realizar también el doctor Roldán. Y podemos hablar de que tenemos dos tipos de muestreos específicos, los probabilísticos y también los no probabilísticos. Cuando hablamos de probabilístico es de que todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Y dentro de estos están el aleatorio sencillo, el sistemático, el estratificado y por conglomerados. Luego está el no probabilístico. Cuando hablamos de no probabilístico estamos hablando de que muchas veces no todos pueden ser elegidos dentro de esa elección. ¿Verdad? Y esto por eso es que se llama por conveniencia o por voluntariado, ¿verdad? Yo como investigador puedo hacer o tomar una muestra por conveniencia, sí, pero ¿qué es lo que va a pasar? Es de que mi estudio va a ser menos confiable, ¿verdad? Entonces, por conveniencia, yo escojo a los que yo creo que van a ser buenos sujetos de estudio por voluntariado, que yo pues deciden quiénes participar y quiénes no. Ahora veamos cada uno de estos que son los probabilísticos que son los que deberíamos de utilizar en nuestros estudios, porque como se escogen de manera aleatoria, entonces genera menos sesgos al momento de hacer los análisis. Cuando yo hablo de aleatorio sencillo, dentro de toda mi población, yo necesito una muestra. Ya la calculé y es una cantidad de X, que está representada en este caso por los puntos rojos. De toda la población, yo tengo que seleccionar una cantidad. Cuando yo hablo de aleatorio sencillo, es como el ejemplo y siempre se los pongo como que yo hiciera, eh, eh, por ejemplo, tengo en la clase somos 40 estudiantes y de los 40 estudiantes para hacer mi estudio yo calculé la muestra y necesito 25. Entonces yo en una bolsita voy a poner 25 papelitos que dicen sí y el resto van a decir que no. Yo agito esa bolsa, la hago que se mezclen todos los papelitos y luego paso por cada uno de los lugares y cada uno va sacando. Esto quiere decir de que todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Y el que saque los sí, pues entonces va a participar en el estudio, el que no, pues no va a participar. Eso es un aleatorio sencillo. Luego está el sistemático. Si ustedes ven, en el sistemático pues tiene un orden. ¿Y cómo genero ese orden? Yo tengo que tener numerados a toda mi población, ya sea por letras, por números, etcétera. Eh, Hagamos el ejemplo de que todos tienen un número de clave, ¿verdad? Clave uno, clave 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, y están todos ordenados en esa numeración. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a dividir el total de la población dentro de la muestra. Cuando yo hago eso, me va a dar una cantidad. Por ejemplo, 100 dentro de 25, ¿verdad? Entonces, 100 dentro de 25 me dio 4. ¿Qué es lo que yo voy a hacer entonces? Es que voy a escoger dentro de los primeros 4 cualquiera para poder iniciar a ingresarlo dentro de la muestra, ¿verdad? Entonces yo escogí el número uno. Entonces escojo el uno y luego ¿qué voy a hacer? Dos, tres, cuatro, el quinto vuelve a ingresar y después vuelvo a sumar otros 5 y ese vuelve a ingresar y así sucesivamente, ¿verdad? Eso es sistemático, es en orden. Y luego, ¿cuándo termina? Cuando ya completo yo la muestra, ¿verdad? Pero al final todos tienen la misma oportunidad de participar. Luego está el estratificado. El estratificado, como su nombre lo dice, es por estratos y por eso es de que aquí hay lugares por colores. ¿Y esto qué quiere decir? Imaginémonos un servicio de hospital en medicina interna. Tenemos el servicio A, el servicio B y el servicio C, todos de medicina interna, entonces yo quiero sacar una muestra de todos los que participan ahí, pero no en todos los estratos es la misma cantidad de personas muchas veces,
Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Es dividir de estos estratos como los tengo y voy a decidir mi muestra cuántos tengo y la divido dentro de cada uno de los estratos. Y luego, de forma aleatoria sencilla, escojo dentro de cada uno de los estratos para que represente cada uno de estos grupos. Y esto es para que tengamos la misma cantidad dentro de los grupos y que sea representativo dentro de la cantidad que hay en cada uno de los estratos. Luego está el por conglomerados. Cuando hablamos de por conglomerados, estamos hablando de grupos completos. Por eso es que ustedes ven aquí poblaciones que están encerradas. Un ejemplo muy sencillo, yo quiero ir a investigar desnutrición en o en las escuelas de la zona 5 de la ciudad de Guatemala. ¿Qué es lo que yo voy a hacer entonces? Es que voy a ir a buscar el listado de escuelas de la zona 5 de la ciudad de Guatemala, voy a ver cuántas hay y dentro de ello voy a escoger las que necesito. Bueno, voy a escoger de 10 escuelas, yo escogí 3 para poderlas utilizar dentro de mi estudio. ¿Qué es lo que va a pasar? Como es por conglomerados, yo tengo que llegar a esa institución y hacer la evaluación a todos los estudiantes. No puedo dejar uno afuera. Tienen que ser todos los estudiantes de las instituciones o de los conglomerados que yo vaya a realizar. Entonces, la idea de poder tener un sistema de muestreo es disminuir el sesgo. Recuerden que, por ejemplo, si yo estoy haciendo un estudio para determinar cuánta obesidad hay en un grupo, y dentro de mis ideales o lo que yo pienso es de que sí hay mucha obesidad y yo escojo a mi muestra en base a los que yo por observación veo que tienen un mayor peso, eso ya es un sesgo porque como investigador puedo interferir y escojo a los que tienen mayor peso porque yo quiero que salga que hay mucha población con sobrepeso y obesidad. Entonces a ese ya es un sesgo de la selección que yo estoy haciendo. Y entonces con el aleatorio evitamos esto, ¿verdad? Con los sistemas o con estos muestreos, este tipo de muestreos, pues evitamos eso de generar ese tipo de sesgo al momento de seleccionarlo y que nuestro estudio sea mucho más confiable. ¿Cuáles son algunos aspectos importantes que tenemos que tener al tomar la muestra? En primer lugar, debe ser representativa de toda la población. Y esto lo calculamos con una fórmula estadística dependiendo de las características que tengamos de la población. Debe ser adecuado para el tamaño de la población, es lo que mencionaba, que lo calculamos en base al número de la población que tenemos. O si no se conoce la población, pues hay otras fórmulas estadísticas. Los sujetos deben seleccionarse de manera aleatoria, es lo más indicado para que nuestro estudio sea más confiable y por eso es de que todos tienen que tener la misma probabilidad de ser seleccionados y cada persona elegida debe ser independientemente de las otras. Estos son como los aspectos más importantes cuando ustedes calculan la muestra. Y esto al momento de tener la muestra, entonces yo ya cuando haga mis análisis, cuando saque mis medidas de tendencia central, de posición, de dispersión, etcétera, yo ya puedo generalizar los resultados hacia toda la población, siempre y cuando esa muestra sea representativa. De lo contrario, yo no puedo generalizar a toda a la población y mis resultados serán solo para esa muestra, no para toda la población. Y recordemos también que dentro de la notación científica va a cambiar si nosotros estamos hablando de la población total o si estamos hablando solo de una muestra. Y esto es lo que ya veíamos en clases anteriores, ¿verdad? Que simplemente hay que tener en cuenta de que toda la nomenclatura estadística cambia si es una muestra o si es una población total, ¿verdad? Esta será la media, la varianza que es una S elevada al cuadrado, aquí nos faltó el cuadrado, la desviación estándar que será una S y la proporción que es una P. Y esto es importante porque lo vamos a seguir viendo en las siguientes sesiones también. Terminando esta primera parte, que es la introductoria de todo lo que es estadística inferencial y por qué generamos una muestra y cómo generarla, ahora hablamos de intervalos de confianza. Cuando hablamos de intervalos de confianza, como lo mencionamos aquí, es un rango de valores. Yo voy a tener dos valores específicos, un intervalo o un valor que es el menor y un intervalo que es el mayor. Entonces,
yo voy a tener un número menor y un número mayor. Y todo lo que está dentro de esos dos números le llamamos un intervalo. Entonces el intervalo de confianza me sirve para tener una mayor probabilidad de que el verdadero valor que yo estoy calculando de un parámetro poblacional esté dentro de ese intervalo. Por ejemplo, si yo digo que la prevalencia de obesidad de una muestra es del 20%, con un intervalo de confianza del 95%, ya vamos a ver qué es esto, me da un cálculo de intervalos de confianza entre 18 y 22. ¿Esto qué quiere decir? Que con un 95% de confianza, la verdadera prevalencia de la población va a estar entre 18 y 22. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, yo hago una medición de una muestra o de la población completa, pero cuando hablamos de muestra, yo hago una medición y me dio que la prevalencia en este caso, la prevalencia de obesidad es del 20%, pero no en todas las poblaciones o no todos los sujetos van a tener no todas las poblaciones van a tener el 20% de prevalencia específicamente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si yo 95 veces puedo generar o hacer esta medición en poblaciones con las mismas características del primero, el 95% de veces me va a quedar entre 18 y 22. Eso es mucho más exacto que decir que en todas las poblaciones está del 20%, ¿verdad? Entonces, es importante conocer que el intervalo de confianza me hace mucho más preciso mi resultado. Y es muy importante también conocer que el intervalo de confianza refleja la precisión en la estimación. Un intervalo que es estrecho es mucho más preciso y un intervalo que es muy amplio, pues genera más incertidumbre. Si es muy amplio, entonces no está siendo tan preciso. Si vemos aquí el intervalo es entre 18 y 22, o sea, no es muy grande, ¿verdad? Es de 4% la diferencia. Esto es muy confiable. ¿Y qué me da la confiabilidad de este 95% del que yo utilizo en mis estudios? Si aquí me hubiera quedado entre 10 y 35, esa ampliación pues es muy grande, ¿verdad? Ese intervalo es muy grande, entonces es menos preciso. Por eso es importante y es algo que ustedes deben siempre pensar cuando vean un intervalo estrecho, es muy preciso. Si el intervalo es muy amplio, entonces me va a generar mucha más incertidumbre. Y aquí tenemos entonces cómo veríamos un intervalo de confianza en un esquema. Yo tengo mi límite inferior y mi límite superior. Y este es mi punto estimado del 20% de la prevalencia, el 18 y el 22. Y el 95% de veces va a caer dentro de este intervalo, entre 18 y 22. Ese es mi intervalo de confianza. Ahora, dentro del intervalo de confianza tenemos algunos elementos claves que tenemos que conocer y que los acabamos de ver. En primer lugar, el estimador puntual, ¿verdad? Que es el valor que calculamos en nuestra muestra y que puede ser la media o puede ser la proporción o puede ser el riesgo relativo dentro de los ejemplos, porque tenemos otras mediciones también que podemos generarles intervalos de confianza y que son de nuestros análisis, como el ejemplo, la prevalencia que acabamos de ver del 20%. Luego necesitamos el error estándar. El error estándar va a medir la variabilidad del estimador que estamos evaluando. Cuanto mayor sea esa muestra, pues más pequeño es el estimador, el error estándar. Y eso quiere decir que los intervalos son más estrechos. ¿Qué es lo que yo les menciono a los estudiantes que están haciendo la tesis o están haciendo una investigación? Entre más población tengan, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque es más preciso el resultado. Si una muestra me generó, calculé la muestra y me generó un número de 100, la mayoría se queda solo con ese 100, pero si yo pudiese hacer 120, 140, 150, entonces mucho que mejor. ¿Por qué? Porque la muestra es lo mínimo que debiésemos tener para poder generalizar los datos. Entre más me acerco a la población total, es mucho mejor, porque entonces mis intervalos van a ser más estrechos y eso quiere decir que va a haber
mayor precisión en mi estudio también. Y luego voy a necesitar el valor crítico, que ya sea Z o T, dependiendo de lo que yo esté calculando, lo vamos a comprender en los ejemplos adelante, que esto va a depender del nivel de confianza elegido. Hablábamos que el nivel de confianza en el caso anterior, en el ejemplo, era el 95%. Cuando hablo de 95% de confianza, entonces mi valor crítico se convierte en 1.96. Vamos a ver cuáles son esos valores también. Si la muestra es muy pequeña, y esto es una como una perla, un punto ahí en lo que hablamos, si la muestra es muy pequeña, que sea menos de 30, yo puedo utilizar la distribución de t-student para poder determinar los intervalos de confianza. Ahora, si ustedes se dieron cuenta, hablamos del nivel de confianza, la confiabilidad, ¿verdad? Entonces, para que un estudio sea muy confiable, debiese ser lo más, dentro de porcentajes, entre el 1 al 100, debiese estar entre más llega al 100, pues que mucho que mejor, pero siempre le tenemos que generar un grado de error por la variabilidad que tienen todas las variables, valga la redundancia. Entonces, el nivel de confianza es la probabilidad de que el verdadero valor del parámetro se encuentre en el intervalo construido y le vamos a denotar como 1 menos alfa. Vamos a ver los ejemplos. Luego de que yo tengo mi nivel de confianza, va a aparecer el nivel de significancia, que el nivel de significancia no va a ser más que eh, el complemento de lo que veíamos de la confianza, ¿verdad? Entonces, confianza y significancia se complementan. Veamos cuáles son los distintos niveles de confianza y de significancia. Cuando hablamos de niveles de confianza y significancia, lo podemos hablar entre proporciones o porcentajes. Cuando hablamos de proporciones, es entre 0 y 1. Y cuando hablamos de porcentajes, es entre 0 y 100. ¿Verdad? Entonces, en una curva de Gauss, tenemos una campana de Gauss y una población que distribuye normalmente. Vamos a tener a todos nuestros datos abajo de la curva y nosotros vamos a dividir esta curva en tres partes. La parte del centro es nuestra área que corresponde al 95%. Esta es nuestra área de confianza, de confiabilidad. Y luego tenemos el restante para llegar al 100%, que será nuestros niveles de significancia, pero los dividimos en dos, en una cola del lado derecho y en una cola del lado izquierdo. Entonces, cada uno va a valer 0.025 y el otro va a valer 0.025. Si sumamos estas áreas, nos va a dar 1 en proporciones. Si lo tuviéramos en porcentajes, esto sería 25%, perdón, 2.5%, 2.5% y 95% para llegar a 100. ¿Verdad? Entonces, esto es nuestro, cómo lo veríamos nosotros en una curva, en una campana de Gauss. Cuando hablamos entonces de niveles de confianza, automáticamente el nivel de confianza me va a proporcionar el valor crítico que yo necesito para poder calcular mis intervalos de confianza. Cuando yo hablo de nivel de confianza, pues puedo tener todos estos: 80, 90, 95, 98, 99, etcétera. Puede ser 93, puede ser 93, puede ser 85, puede ser 97, pero aquí son los ejemplos para que ustedes vean el valor crítico o el valor del puntaje Z que nosotros generamos. Si lo que más se utiliza en medicina y en salud es el 95%. Siempre vamos a tratar de utilizar el 95% para todo lo que nosotros calculamos en salud. Y esto me va a dar un valor crítico de 1.96. Y eso veamos cómo lo utilizamos entonces para calcular nuestros intervalos de confianza. ¿Cómo los vamos a calcular entonces? Para variables cuantitativas, ojo que si yo tengo variables cuantitativas, yo necesito la media y la desviación estándar. Si yo tengo entonces una base de datos en donde yo les doy todas esas bases de datos, o ustedes están construyendo una base de datos y tenemos variables cuantitativas y vamos a utilizar o hacer un análisis en donde necesito intervalos de confianza, yo necesito tener la media y la desviación estándar de esos datos para poder calcularlos. Además, vamos a ver qué otros datos necesito.
Y si yo tengo una variable cualitativa, entonces yo voy a necesitar la proporción de éxito o la proporción de fracaso. En este caso, la prevalencia. Recordemos que la prevalencia, entonces está de 100% de la población, 20% tiene obesidad. Esa es la P, mi prevalencia. Y luego tenemos la Q, que es el complemento de la P. Entonces la P será 20% y la Q será 80%. Y esto me va a servir a mí para poder realizar mis cálculos. Veamos algunos ejemplos. Aquí vamos a calcular un intervalo de confianza para una media. Esto es variables cuantitativas. Entonces, supongamos que en una muestra de 100 pacientes, la presión arterial sistólica promedio, o sea, la media es de 120 milímetros de mercurio, con una desviación estándar de 15. Entonces ya sabemos que tenemos la media y tenemos la desviación estándar. ¿Qué necesito yo para calcular mis intervalos de confianza? Necesito el estimador puntual, que dijimos que era la media. La media en este caso es 120. Luego necesitamos el error estándar. ¿Cómo calculo yo el error estándar? Es la desviación estándar menos la raíz cuadrada de la población o de la muestra, y esto que será 100, ¿verdad? Entonces eso me da 15, que es la desviación estándar, menos la raíz cuadrada de 100. Lo trabajamos y esto me dio 1.5. Ese es mi error estándar. Y mi valor crítico es del 95%. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en salud entonces trabajamos con 95%. Y mi valor de Z entonces para este 95% de confiabilidad es 1.96. Es la tablita que acabamos de ver en las diapositivas anteriores. ¿Cómo calculo yo mi intervalo de confianza? La fórmula es la media más menos mi valor crítico por mi error estándar. Y esto me va a dar entonces 120, que era la media o mi estimador puntual, y le voy a sumar o le voy a restar esto que estaba aquí en el paréntesis, que me dio 2.94. Entonces, mi intervalo de confianza tiene el límite inferior y tiene el límite superior. Mi límite inferior es 120 menos 2.94 y esto me dio 117.1. Y mi límite superior será 120 más 2.94 y esto me dio 122.9. Aquí pueden utilizar dos decimales o un decimal dependiendo cómo lo estén trabajando. ¿Y cómo voy a interpretar yo entonces esto? Con 95% de confianza, que es lo que tenemos aquí, la verdadera presión sistólica promedio en esta población está entre 117.1 y 122.9. Esto quiere decir que de los 100 pacientes, 95 van a estar dentro de estas presiones arteriales. Y si yo lo repito en otra población con las mismas características de esta, entonces probablemente dentro de la misma población que tengo, recuérdense que es una muestra, ¿verdad? Dentro de la misma población, entonces 95% de las veces va a estar dentro de este rango. Para eso me sirve entonces realizar intervalos de confianza. Ahora veamos un ejemplo de una proporción. Cuando vemos intervalos de confianza para una proporción, recuérdense que aquí estamos utilizando variables cualitativas. Entonces, supongamos que 30 de 200 pacientes presentan diabetes. Esto equivale al 15%. ¿Qué necesitaba yo para variables cualitativas? La prevalencia y el complemento, que es la Q. Se recuerdan que la Q es como el complemento para llegar a 100, ¿verdad? Entonces yo ya tengo mi estimador puntual, que es la prevalencia, pero estoy utilizando, no estoy, como ustedes se dan cuenta, no estoy utilizando porcentaje, sino que estoy utilizando, en este caso, la proporción. Entonces, la proporción es solo dividirlo dentro de 100 para que nos dé esta proporción. Entonces, me da 0.15, que es el 15%. Para calcular mi error estándar, en este caso, como es variable cualitativa, es otra fórmula. En este caso será la raíz cuadrada de la prevalencia por 1 menos la prevalencia dividido la cantidad de la muestra. Y entonces, ¿cómo cambian los datos? Mi prevalencia, que es 0.15, por el complemento de esa prevalencia, que es 1 menos P, ¿verdad? 1 menos 15 es igual a 85. Hubiésemos podido poner aquí la Q,
dividido 200, que son la cantidad de pacientes. Y esto me dio 0.025. Mi valor crítico va a ser de 1.96 y al momento de hacer el cálculo, ¿cuál es la fórmula? La proporción o mi estimador puntual más menos 1.96 por mi error estándar que acabo de calcular. Y esto me va a dar 0.15, que será mi prevalencia o mi estimador puntual, más menos 0.049, que es el resultado de lo que está en el paréntesis. ¿Cuáles son mis intervalos de confianza? Límite inferior 0.101 y límite superior 0.199. Recuérdense que esto está en proporción. Yo necesito ponerlo en porcentajes, que es como yo estaba trabajando. ¿Qué es lo que voy a hacer? Es multiplicar esto por 100. Entonces mis límites serán mi límite inferior 10.1% y el límite superior 19.9%. ¿Cómo lo interpreto? La prevalencia de diabetes en esta población está entre el 10.1 y el 19%, siempre con un 95% de confianza. Entonces siempre yo voy a necesitar estos datos para poder calcular mis intervalos de confianza. Los podemos calcular muy bien y lo vamos a hacer con inteligencia artificial, pero también vamos a tener acceso a una calculadora que creó el doctor Roldan, que yo se los voy a proporcionar en un formato Excel, en donde también podemos realizarla. ¿Qué es lo que tenemos que buscar dentro de todos los datos? Son, dependiendo, si yo tengo una variable cualitativa o una cuantitativa, entonces tendré distintos datos como lo vamos a ver. Un último ejemplo, salgámonos un poco de la medicina para que vean ustedes de que también se puede realizar en otros ámbitos de la vida. Y entonces aquí me piden que calcule el intervalo de confianza con un nivel del 95% para el tiempo medio que se tardan en cobrar a unos clientes. Esto es, veamos el problema. El tiempo que tardan las cajeras de un supermercado en cobrar a los clientes sigue una ley normal, una distribución normal. Por eso vimos esa curva de Gauss en donde la distribución es normal. Con una media desconocida y una desviación típica o una desviación estándar de 0.5 minutos. Para una muestra aleatoria de 25 clientes se obtuvo un tiempo medio de 5.2 minutos. Eso quiere decir de que pasaban 25 clientes y aleatoriamente medían el tiempo con cada una de las cajeras cuánto se tardaban en cobrar. Apuntaron los 25 tiempos. ¿Qué es lo que hicieron? Sacar el promedio de eso, la media. Y la media de esos 25 fue 5.2 minutos y tenía una desviación estándar de 0.5. Veamos entonces cómo lo resolvemos. Les decía que para poder calcular mis intervalos de confianza, aquí están desglosadas las fórmulas, ¿verdad? Vamos a necesitar la media y yo le voy a restar o le voy a sumar el valor crítico por la desviación estándar dividido la muestra que tengamos. Entonces, para mi valor o mi límite inferior es esto y mi límite superior es esto. ¿Y qué me dio? 5.004 y 5.396. ¿Cómo lo interpreto? Esto quiere decir que con una confianza, una confiabilidad del 95%, la atención de los clientes por las cajeras va a estar entre 5.004 minutos y 5.396 minutos. Ese es el tiempo o el rango que se van a llevar de atender a los clientes. Ese es el verdadero promedio que van a tener. Y entonces nosotros vamos a utilizar, como les digo, una calculadora específica que ustedes van a ver dos hojas, dos calculadoras, una que es para variables cuantitativas y otra para variables cualitativas. ¿Qué es lo que ustedes van a ir a buscar? El nivel de confianza, que siempre será el 95%, y que esto me va a dar un puntaje Z de 1.96. Para las variables numéricas, recuérdense que necesitábamos nuestro valor crítico o nuestro puntaje Z, nuestra media aritmética, nuestra desviación estándar y el tamaño de la muestra. Aquí estamos haciendo el ejercicio anterior de las cajeras y vean que el límite inferior quedó en 5.00 y el límite superior en 5.4. Y si yo regreso, 5.00 y 5.4 aproximándolo, ¿verdad? Entonces, para esto vamos a utilizar nosotros estas calculadoras. Y para las variables cualitativas, nosotros vamos a utilizar
Esta otra que necesito mi nivel de confianza siempre al 95%, mi puntaje Z de 1,96. Yo aquí calculo proporciones. Entonces mi numerador es de 25, esta será mi prevalencia y mi denominador la cantidad total de la muestra que estoy utilizando. Y esto me da la proporción, en este caso 0,25. Para poderla calcular entonces para variables cualitativas, mi puntaje Z, mi proporción y el tamaño de la muestra. Y esto me va a dar mis intervalos de confianza. ¿Y esto qué voy a hacer yo? Multiplicarlo por 100 para que me quede en porcentaje. Entonces es así de que es muy importante siempre cuando ustedes hacen una investigación, están utilizando una muestra o están trabajando con la población completa, poder calcular los intervalos de confianza. ¿Por qué? Porque esto hace mucho más confiable el dato que estoy buscando. Y así terminamos entonces la sesión del día de hoy con una pequeña frase. Si la montaña que subes parece cada vez más imponente, es que la cima está cada vez más cerca. Ya estamos cerca de finalizar este semestre, así que los animo a todos a que sigan eh, estudiando mucho, que sigan esforzándose porque la meta está cada vez más cerca. Nos vemos en la próxima sesión.